Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad última que estamos trabajando. En esta ocasión vamos a revisar el inicio de la óptica como parte de la física. Recuerden que al inicio hablábamos de las partes de la física. La óptica es una parte de la física que se va a encargar de estudiar los fenómenos relacionados a la luz. Vamos a diferenciar dos tipos de óptica como parte de la física. Una va a ser la óptica geométrica y la otra va a ser la óptica ondulatoria. Por el momento nos va a interesar la primera. La óptica geométrica va a ser aquella parte de la física que estudia los fenómenos relacionados con la luz, vistos desde el punto de vista que la luz se mueve en línea recta. Es decir, que estamos hablando de algo así como un láser, que usted observa cómo se mueve o cómo va la trayectoria en línea recta. Y la óptica ondulatoria va a estudiar la luz desde el punto de vista de que la luz es energía que se mueve en forma de ondas electromagnéticas. Y entonces va a haber un movimiento ondulatorio que tiene una frecuencia, una amplitud, una longitud de onda, como el tema que hablábamos la última vez sobre las cuerdas o las ondas en una cuerda. Así que nos vamos a ubicar en su libro. Usted va a leer la parte teórica, yo voy a desarrollar aquí la parte práctica. Significa que vamos a leer de la página 93 a la 97 y yo me voy a quedar en la parte práctica. Así que vamos a analizar un poco desde el punto de vista de la óptica geométrica que se mueve con un haz de luz, como un haz de luz. Vamos a suponer, o vamos a hablar de los espejos, o en realidad de todas las superficies, porque todas las superficies tienen el mismo comportamiento. Más adelante vamos a mencionarlo, vamos a encontrar en el libro, en la lectura, que todos los medios reflejan la luz. Algunos lo reflejan más que los otros. Vamos a suponer que hay un espejo plano. Para nosotros sería lo mismo que una superficie plana, le repito. Y vamos a pensar que hay un rayo de luz que incide sobre esta superficie horizontal o esta lente horizontal. A este le vamos a llamar rayo incidente. Y si usted traza una línea perpendicular a la superficie, a esta le vamos a llamar línea normal. Para nosotros normal es sinónimo de perpendicularidad, es decir, que es una línea perpendicular o una línea a 90 grados de la superficie. Entonces, el ángulo que forma esa línea normal con el rayo incidente se llama ángulo de incidencia. Más tarde vamos a mencionar que, como estamos hablando aquí de espejos, de lentes, creemos que esos son, de espejos, creemos que estas son superficies que reflejan el 100% de la luz. Así que vamos a suponer que ese haz de luz llega al espejo y produce un rayo reflejado. Entonces tenemos el ángulo, el rayo incidente y el rayo reflejado. También podemos decir que es el rayo de incidencia y el rayo de reflexión. Pues existe un teorema que vamos a encontrar ahí en la lectura que usted va a hacer, que se conoce como la ley de reflexión. La ley de reflexión establece dos principios, dos postulados. El primero es que tanto el rayo incidente
como el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. Eso significa que si usted pudiera tener un cartón, un papel, una hoja, usted debe ser capaz de colocar la hoja de manera que toque al rayo incidente, toque a la línea normal y toque al rayo reflejado. Y el otro principio, el segundo, es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Se lo voy a poner así: ángulo de incidencia, y este sería ángulo de reflexión o ángulo reflejado. El principio dice entonces que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestros casos. Vamos a imaginarnos espejos, juegos de espejos, para calcular cómo serían los rayos reflejados en base a un rayo de incidencia y en base a los ángulos que se nos van a dar. Así que vamos a hacer algunos casos aplicando este teorema. Veamos un primer caso sencillo. Le voy a poner aquí ejemplo, un solo. Le voy a poner hallar el ángulo de reflexión que se indica. Así que vamos a comenzar con el primero. El primero va a ser facilísimo. Vamos a suponer que este es el espejo. Y que hay un rayo de incidencia, a ver de cuánto. Hay un rayo que va a 30 grados. Así que hay un rayo de luz que incide sobre este espejo y este ángulo es de 30 grados. Mire. Y vamos a suponer que acá hay otro espejo, un espejo perpendicular, donde ese haz de luz, después de reflejarse en este espejo, va a llegar acá, y cuando llegue acá, pues también se va a reflejar. Y vamos a calcular el ángulo de reflexión, este de acá. Eso es lo que queremos hacer. A ver, intentémoslo. Lo primero que haremos será pues utilizar esta parte del teorema, el segundo principio, para ir revisando los ángulos. Aquí necesitamos un poquito de geometría euclidiana que usted aprendió en primer año. Comenzamos. Fíjese. Vamos a suponer que este ángulo, bueno, aquí no le he puesto, pero este es un ángulo recto. Vamos a suponer que el ángulo que este haz de luz forma con el espejo horizontal es de 30 grados. Así que lo primero que hago es ubicar la línea normal y el ángulo de incidencia, en este caso sería, mire usted, como dijimos que esta era la normal, forma 90 grados con el espejo. Si aquí tengo 30 grados, voy a calcular el complemento de 30 grados, que sería 60 grados. El ángulo de incidencia de este rayo es 60 grados, porque recuerde que la incidencia es con la línea normal. El teorema dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El ángulo de reflexión es el que forma la normal con el ángulo reflejado, así que aquí sería también 60 grados. Eso dice el teorema. Y vamos a ir caminando hasta llegar al ángulo que queremos encontrar.
Si este es 60 grados, yo puedo calcular este ángulo. Mire. De nuevo la normal con el espejo, ya sabemos que forma 90 grados, así que si este es 60 grados, el complemento de 60 sería otra vez 30 grados. Usted me va a preguntar, mire, ¿y este ángulo siempre va a ser igual a este? La respuesta es sí, siempre va a ser igual, porque este ángulo de acá va a ser el complemento de este y este el complemento del mismo 60. Así que mire, a la izquierda tenemos un triángulo, donde tenemos un ángulo de 30 grados y este de 90 grados. Podríamos nosotros calcular este de acá. De acuerdo al teorema, como le decía, necesitamos un poco de geometría euclidiana que usted ya revisó. Teorema que decía que la suma de los ángulos interiores de un triángulo forman 180 grados. Así que sería 30 grados este, 90 grados este, ¿cuánto le falta para 180? Y usted tendría que decir, bueno, 180, le voy a quitar este 90 y le voy a quitar este 30 grados. Así que sería 180 menos 90 menos 30, eso es 60 grados. Así que este ángulo será de 60 grados. De nuevo, ese sería este ángulo con el espejo vertical, pero el ángulo de incidencia sería el del rayo que incide sobre este espejo con la línea normal, dijimos siempre. La normal con el rayo incidente y la normal con el rayo reflejado. Así que ángulo sería este, mire, si este es 60, el complemento sería 30 grados, porque esta normal es perpendicular a este espejo. Y el teorema dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, así que este sería entonces otra vez 30 grados. Significa que el ángulo que me estaban pidiendo era de 30 grados. Mire. Despacio, hay que ir revisando ángulo por ángulo y sacando nuestras propias conclusiones. En este caso fue muy sencillo porque eran dos espejos perpendiculares. Veamos un segundo caso. En el segundo caso vamos a tener, el primer espejo siempre lo voy a dibujar horizontal, porque si fueran incluso inclinados yo solo le doy vuelta y lo pongo horizontal. Y el segundo espejo sería este. Realmente es interesante en la práctica hacer eso, colocar los espejos perpendiculares, colocarlos inclinados con un láser, probar y ver cuál es el ángulo de reflexión. Vamos a suponer ahora que el ángulo es del rayo incidente es de 20 grados. Muy bien. Y que, a ver, no, creo que no era 20, hombre, ¿cómo no 20? Y este no, 40. Este sería, lo voy a corregir, este era 40. Y este sería 120. Ya no es de 90 grados, mire usted. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muy bien, comenzamos. Ahora sí me dan el ángulo de incidencia. Mire, porque es del rayo de luz, que no le puse. Sería el rayo incidente. Y entonces el rayo reflejado va a tener más o menos esta dirección. El dibujo no importa, que no le quede igual. Y entonces acá la línea normal o perpendicular va a ser esta. Y el rayo. Y el ángulo que me preguntan es este. El ángulo de reflexión del segundo espejo. Muy bien, comenzamos.
Primero, el rayo incidente tiene 40 grados. Dice el enunciado que el ángulo de reflexión también será igual, 40 grados. Muy bien. Con este 40 grados yo puedo calcular este ángulo de acá y completar un triángulo que se va a formar acá. Si este es 40, ¿qué ángulo sería este? Como es la normal con el espejo horizontal, forman 90 grados, el complemento de 40 grados, para llegar a 90 le faltan 50, serían 50 grados acá. Ahí está, miren. Entonces, para completar el triángulo solo me faltaría este ángulo de acá, que es el que voy a buscar acá. El ángulo sería, no le voy a poner teta porque ya le puse teta a este, le voy a poner este ángulo de una vez, sería teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. A 180 le resto 120 y le resto también 50. A ver, sería, ¿cuánto sería? 170. A ver, no va. Sería nada más 10, ¿verdad? 120, 150, 170, 180 menos 170, 10. Así que este ángulo es 10 grados. Muy bien, ahora este ángulo de acá, que sería el ángulo de incidencia del rayo este sobre el espejo 2. Como este es 10 grados y la línea normal forma 90 grados con el espejo, si este es 10 grados, lo que le falta para 90 serían 70 grados. Y como el rayo de incidencia es igual al rayo reflejado, significa que teta vale 70 grados. El ángulo entonces de reflexión del segundo espejo es de 70 grados. Mire, ya se vuelve un poco más complicado. Por eso hay que ir haciéndolo despacio y jugando con varios teoremas. Primero, el ángulo complementario se calcula a 90, se le resta el ángulo. Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Muy bien, vamos con el tercer caso. El tercer caso sería el siguiente. De nuevo, hallar el ángulo que falta sería, ahora sí, miren. Vamos a pensar que este ángulo entre los dos espejos es de 70 grados. Y le repito, si puede usted hacer el jueguito ahí de espejos en su casa, hágalo, póngalo inclinado, haga un transportador de cartón e inclínelo y más o menos vaya midiendo y va a ver usted cómo el experimento funciona perfectamente. El ángulo es de 70 grados y el ángulo de incidencia hoy sí es 20 grados, como había dicho en el anterior. Este sería el ángulo de incidencia, el rayo incidente. Por lo tanto, la normal sería esta de acá y el ángulo es de 20 grados. Entonces ese rayo, mire lo que le va a pasar acá y luego se va a ver reflejado. Y el ángulo que me piden es este, el ángulo de reflexión del segundo espejo. Así que lo intentamos. Comenzamos, si este es 20 grados, el rayo de reflexión, según el teorema, también tendrá 20 grados. Eso significa que si este ángulo es 20 grados, este de acá, por el complemento con el eje normal, complemento de 20 sería
70 grados. Así que formo un triángulo aquí en la esquina para poder calcular el ángulo o el tercer ángulo de ese triángulo, que dijimos que era, según el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, a 180 le resta este 70 y este otro 70. Así que eso nos daría, parece que 40 grados. 180 menos 140 sería 40 grados. Así que este ángulo es 40 grados. Con este yo puedo calcular el ángulo acá, que sería, si este es 40 y este es el eje normal, ¿cuál sería el complemento? El complemento de 40 es lo que le falta para 90, que son 50 grados. Así que si este es 50, el ángulo de incidencia al segundo espejo, el ángulo de reflexión será también 50 grados. Miren, y ahí está. Ese sería nuestro segundo ejemplo, nuestro tercer ejemplo. Vamos a cerrar con uno con 3 espejos y ese sería el último caso. Sería entonces algo así. Vamos a ver. Serían 100 grados. Este vamos a suponer que es 100 grados, este 85 grados, este es el espejo 1, el espejo 2, el espejo 3, y el ángulo o el rayo incide sobre el espejo 1 con un ángulo de 38 grados. Sobre el espejo 1 con un ángulo de 38 grados. Ahí está, aquí, por acá, miren. Este sería el rayo incidente con un ángulo de 38 grados. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este va a reflejarse acá, va a incidir sobre el segundo espejo, esto va a reflejar al tercer espejo y ese mismo rayo va a incidir sobre el espejo 3. Este sería el rayo reflejado del espejo 2 y rayo incidente sobre el espejo 3. Y acá. El ángulo que le quiero pedir es este de acá. Así que yo le daría este dibujo. Que me calcule cuánto vale ese ángulo de reflexión. En base a eso lo resolvemos. Comenzamos. Si este es el rayo incidente de 38 grados, por regla dijimos que el rayo reflejado también es 38 grados. Este es el eje normal. Así que el eje normal con el espejo forman 90 grados, calculamos el ángulo complementario, 38, ¿cuánto le falta para 90? Serían 52 grados. Formo un triángulo acá y con ese triángulo calculo el tercer ángulo, que sería a 180 le resto 100 grados y luego le resto 52 grados. Eso me daría ¿cuánto? A ver, 80 parece que daría 28 grados. A ver, 2 y 5, 7, sí, 28 grados. Así que este ángulo de acá es 28 grados. Voy a dibujar la línea normal a este espejo, al segundo espejo. Así que voy a calcular este ángulo, que sería
el ángulo de incidencia sobre el espejo 2. Si este vale 28, ¿cuánto valdría este? El complemento de 28, que será 52, sí va a 52. Muy bien. Y ahora 52, que es el rayo incidente, el rayo reflejado también será 52. Y formamos otro triángulo en la otra esquinita, mire. Así que el ángulo de acá, ¿cuánto sería? Bueno, si este es 52, este será el complemento. ¿Cuánto es el complemento? 28 grados. Recuerda que ya habíamos dicho, comentábamos hace un rato que este ángulo siempre iba a ser igual a este. El ángulo que forma con el espejo, el rayo incidente y el rayo reflejado. Así que tenemos ya esto, mire. ¿Cuánto sería entonces si este es 85 y este es 28? ¿Cuánto será este ángulo? Bueno, a 180 le vamos a restar el 28 y le vamos a restar el 85. Así que eso sería, a ver, 180 menos 28, esto sí lo voy a hacer. 180 menos 28 menos 85. Esto sería 67 grados, así que este ángulo es 67 grados. Este ángulo de entonces acá, que sería el rayo o el ángulo de incidencia sobre el espejo 3, que va a ser igual al otro, sería el complemento de 67. 90 menos 67 sería 23 grados. Este es 23 grados, por lo tanto el ángulo que nos pedían es de 23 grados, que sería el ángulo reflejado por el espejo 3. Y ahí está. Después de la clase le voy a pegar una imagen con un par de casos para que usted los resuelva y practique después de esta clase. Lo vamos a dejar ahí, seguimos en otra ocasión.